polémico proyecto de ley que pretendía modificar varios artículos del Código Procesal Penal fue rechazado ayer en Cámara de Senadores. Entre los temas a tratar se aguardaba la inviolabilidad de la defensa, duración máxima del procedimiento y la desestimación de causas. Los expertos advierten que podrían beneficiar a políticos corruptos y debilitar la lucha contra la corrupción. Tras el rechazo, la ley fue devuelta a manos de la Cámara de Diputados. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenido, Diego. Gracias, ¿Cómo Fer, estás? ¿cómo andamos? Bien. Contentos ya de vuelta de estar acá con todos los compañeros, con las compañeras, después de unos días de ausencia por reposo, así que... ¿Recuperado? Recuperado, sí, por suerte, así que lastimosamente tantas gripes que están dando vuelta, de repente nos toca. Pero bueno, contentos de estar de vuelta por acá, Fer. ¿Qué tal todo? Bien, bien. Mucho movimiento nuevamente esta semana en lo político, en lo legislativo, muchas leyes también. Pero antes, qué locura acá la zona del canal. Sí, innegable eso. Porque mira que hemos estado en otros partidos, ¿verdad? Y se nota a veces que hay mucha gente, se nota el movimiento, pero esa efervescencia por lo visto volvió, ¿eh? Sí. Porque se siente así la locura de la gente, podríamos decir, la pasión de la gente mejor. Capaz. El paso del ómnibus era impresionante hoy. No, impresionante. En general, en la zona del microcentro, saliendo de la ciudad también mucha gente apurada por llegar ya a sus casas para poder ver después el partido, prepararse. Claro. Y también siempre lo bueno, y por lo menos lo que yo siempre destaco de que vuelva esa efervescencia del público, es que ayuda a diversos sectores de la sociedad y por sobre todo también mueve otra vez esa economía, esa gente que vende desde una bandera... hasta una camiseta en donde sea. O sea que, Fer, hoy yo muy temprano estuve en la zona y esto que destacas hoy es súper importante. Además, el resguardo policial, el operativo policial gigantesco realmente. Desde ayer ya. Desde ayer ya. Sí. Y bueno, pero reactiva la economía, ese es el lado positivo. Claro. Decían, hoy me comentaban así al paso nomás, la cantidad de camisetas que se empezaron a vender nuevamente de un tiempo a esta parte. O sea, estaban empezando a volver a vender camisetas como locos de personas que hoy iban a ir a la cancha y querían tener la camiseta o desde hace unos días ya se estaban adelantando para comprar. Y los chicos vuelven a pedir la remera de Paraguay también. Sí, familias enteras veía yo en los vehículos recién pasar por la avenida Carlos Antonio López buscando hacia dónde quedarse, dónde estacionar, pero así, vehículos, te prometo, llenos adentro de gente, ¿verdad? Con las banderas y todo lo demás, así que bueno, enhorabuena por la selección paraguaya. Además, por supuesto que decía una semana muy movida, hubo muchas novedades políticas, hay varios temas en la agenda y uno de los temas tiene que ver con un posible cambio en nuestra legislación penal. Sí, que si bien es cierto, ayer hubo una amplia mayoría para rechazar este proyecto que pretendía la modificación de 3 artículos del Código Penal. Esto no hay que perder de vista que vuelve a la Cámara de Diputados. ¿Donde ya fue aprobado? Donde había sido aprobado. Ok. Esto fue aprobado en diputados. En diputados hace Pasa unos al meses. Senado, Pasó la Comisión de Legislación dictamina que se debe rechazar. Exactamente. Y pasa eso en la sesión. Se rechaza de forma unánime. Correcto. Pero ahora tiene que volver a Cámara de Diputados. Claro. Y pueden levantar ese rechazo, digamos. Pueden volver pueden modificar. Sí. Correcto. Pueden levantar el rechazo, pueden modificar porque es la Cámara de Origen, es la Cámara en la que nace el proyecto y se presenta, ¿verdad? Y fue criticado este proyecto porque decían podría ser camino a la impunidad en algunos casos. Sí, podría supuestamente ayudar a que causas prescriban, entre otras cuestiones más también. Y se mencionaba alguna causa emblemática en este sentido. Sí, causas de corrupción, asesinatos, feminicidios, de todo. Ahora, este proyecto surge desde un legislador cartista, oficialista. Así es. Pero no sabemos si es la voluntad del gobierno ir con esta línea de esta modificación. Y esperemos que no, porque por lo menos a juzgar y leyendo el rechazo unánime que se dio ayer en el Senado, ¿verdad? Claro. Como cuando se prendieron las alertas recién, porque mucho se estuvo alertando de esto y ya de igual manera pasó de largo en diputados, se aprobó. También fue de las leyes, no sé si de cierta modo batiente, muy repetido eso, pero sí que se aprobaron, sí que tuvimos mucha discusión sobre el tema, ¿verdad? Así es. Y queremos saludar, ampliar la charla un poco también, en este caso con el juez penal de garantías del área de delitos económicos, el doctor Rodrigo Estigarribia, quien ya nos acompaña vía Zoom. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por atendernos.
Buenas tardes a Diego, a vos, Fernando, y a toda la audiencia. ¿Cómo están? Gracias, doctor, por atendernos, muy amable. Nada, comentando un poquitito este tema legislativo que me imagino estaban siguiendo de cerca ustedes. Sí, esta iniciativa en Cámara de Origen se inició el año pasado. El lunes aproximadamente la Comisión de Legislación nos convocó y fuimos en representación de la Corte Suprema de Justicia desde la Oficina Técnica Penal, y finalmente el día de ayer fue rechazada esta propuesta en Cámara de Senadores, por lo menos. Básicamente, para que comprendan, este proyecto representa un retroceso en la búsqueda de la justicia y constituye inclusive una apología de la impunidad, puesto que toca normas que son fundamentales, como sería la inviolabilidad del derecho a la defensa. Básicamente este proyecto lo que hace es diferir este derecho fundamental. Actualmente el Código Procesal y la misma Constitución Nacional habla del derecho a la defensa que tiene una persona inmediatamente después de transcurrido el plazo de 6 horas y desde la actividad por parte del Ministerio Público. Sin embargo, en este proyecto lo que se hace es crear una nueva norma, un nuevo requisito, y hablan de cuestiones vinculadas con un acto investigativo coercitivo directo que no está definido, e inclusive llevan hasta el acta de imputación. Esta sería la primera vulneración que se da a un derecho fundamental, que es el derecho a la defensa de cualquier ciudadano, de nosotros, de cualquiera que está sometido dentro de un proceso, por lo cual el Poder Judicial solicitó el rechazo de esta modificación. Y una cuestión también esencial, como lo estuvieron comentando ustedes, es la cuestión vinculada al plazo razonable. El plazo razonable es un principio que toda persona tiene derecho a que el Estado lo juzgue en un tiempo determinado. Pero sin embargo, el plazo razonable no es lo mismo que breve, puesto para que exista este plazo razonable se dan varias circunstancias, como por ejemplo la complejidad del asunto, las actividades de los interesados, las violaciones, las chicanas, las conductas de las autoridades y también la generación y afectación a las víctimas más precisamente. Y con esta modificación lo que se hace es introducir una cuestión vinculada a que la presentación de una de las partes, por ejemplo una chicana, suspende en relación a solamente esta persona. Sin embargo, en los casos de criminalidad compleja o de corrupción pública existen muchos imputados. Claro. Y por la experiencia te digo, yo fui fiscal anteriormente, actualmente me desempeño como juez. La presentación de un incidente, como por ejemplo el de la recusación, para hablar en castellano, en un lenguaje más simple, si una persona le recusa a un juez, en realidad el proceso se paraliza en relación a todas las personas. Sí. Sin embargo, con este proyecto lo que hacen es que solamente le afecte a una de las partes que presentó y no a las demás. Y esto no se adecua a la realidad, puesto que la presentación de los recursos suspenden inmediatamente todo el proceso. Claro. Y hacen una confusión entre proceso y procedimiento, que es una cuestión bastante grave, porque como ustedes dijeron, se generaría impunidad en caso de que los imputados o procesados se turnen para presentar este tipo de recursos o incidentes. Sí, además, doctor, perdón por la interrupción, pero en ese caso a mí me lleva a pensar entonces que si los plazos paran solamente para uno de los procesados, cuando hablamos de un proceso con, por ejemplo, varios investigados, ¿cómo harían en el caso de que la causa llegue a un juicio o a una eventual acusación? Si el proceso se paró, por poner un ejemplo nomás, doctor, para Diego, pero la causa sigue para mí, ¿cómo llevarían a cabo el juicio? Siendo que los juicios de ese tipo, cuando hablamos, por ejemplo, de corrupción, se suelen dar para todos los acusados. Exactamente. Obviamente que también podrían separarse ciertos casos, ciertos tipos de participaciones, pero en la realidad, Fernanda, esto es una ficción, porque desde el momento que una parte le recusa al juez, se paraliza totalmente el proceso. O sea que no es que solamente en relación al que presenta. Si se presenta un recurso contra una decisión de un juez, esto va a la Cámara de Apelaciones y se paraliza todo el proceso. Pero ellos, eso es lo que querían modificar. Eso es lo que se quería modificar con este proyecto, digo, entonces. Exactamente. Y Fernanda, esto es bueno que la ciudadanía entienda y también ustedes como comunicadores hagan llegar a todos
que este artículo ya se quiso modificar en 2 o 3 ocasiones en estos 30 años, y todas las veces que se lograba modificar nuevamente, el Poder Legislativo tuvo que retroceder y volver a la versión que establece los 4 años de duración máxima del procedimiento, que también la presentación de cualquier tipo de incidente o recurso suspende en relación a todos. Porque no hay que confundir, por un lado, el derecho a la defensa y por otro lado, la duración máxima del procedimiento. Y claramente las personas que pretenden modificar hacen una confusión entre estas dos cuestiones. Porque hoy la Corte establece que la duración del procedimiento, es cierto, Fernanda y Diego y toda la audiencia, que todos tenemos el derecho a que el Estado rápidamente resuelva los conflictos. Pero la Corte Suprema estableció que desde la notificación del acta de imputación empieza el cómputo de los 4 años, que es algo totalmente distinto al derecho a la defensa, que es un derecho fundamental que tenemos todos como ciudadanos. Sí, es cierto, existe morosidad, pero el camino no sería la de las modificaciones de derechos fundamentales. Y por otro lado, hablé del 136, que es la duración máxima del procedimiento. Sí. También existe en el mismo proyecto la modificación de un artículo que se llama desestimación. La desestimación es cuando el Ministerio Público determina que un hecho no es punible, qué sé yo, un perro le mordió a una persona, eso no tendría en principio una relevancia penal. Y posteriormente habla de que una vez que se recibe la denuncia, el Ministerio Público tiene el plazo de 90 días para requerir conforme a derecho. Y en 90 días es imposible prácticamente, más cuando se tratan de casos complejos como abusos sexuales, eventualmente feminicidios, corrupción, lavado de dinero, que se tome una decisión. ¿Eso para admitir la causa, doctor? ¿Cómo? Es como para admitir la causa, digamos. Claro, lo que te dice este proyecto es que el fiscal tiene 90 días para requerir algo, sí, que es un absurdo llevado al campo operativo. Por ejemplo, cuando yo fui fiscal, yo tuve casos bastante complejos y prima facie yo tenía, en un principio tenía suficientes elementos para sustentar una producción de documentos no auténticos. Pero sin embargo, en el transcurso de la investigación, que llevaron aproximadamente 7, 8 meses, logré determinar que también existió un perjuicio para el Estado y tomé la decisión de imputar. Si es que estaba vigente esta ley, en el plazo de 90 días, si es que yo no requería, entonces este caso iba a quedar impune, porque te establece un plazo de 90 días. Es cierto, reitero, los ciudadanos tienen derecho a que se juzgue rápidamente, pero tampoco se puede legislar porque esto va a afectar a las víctimas. Eventualmente, Diego, vos podrías ser víctima de una estafa, que sé yo, alguien, por ejemplo, te da un cheque que no tiene fondos. Denuncias ante el Ministerio Público y esta denuncia tienen que realizarse actos de investigación en forma de los bancos, eventualmente una pericia, pero con este proyecto de ley, en el caso de que la Fiscalía no requiera los 90 días, se desestima, o sea que termina la causa y vos, Diego, como víctima te quedás con la impunidad en las manos y con un cheque que no sirve. Doctor, ustedes es la primera vez que participan de un debate de este tipo, en este caso yo en particular, ¿no fueron consultados antes en Cámara de Diputados? ¿Es la primera vez que participan con respecto a este proyecto? Particularmente sí, yo participé el año pasado con el debate en la Cámara de Diputados y ya en ese momento se expusieron estas ideas, pero sin embargo, como bien lo dijeron, posteriormente se le dio la medida de sanción por Cámara de Diputados. Y en esta semana la Corte nos convocó a los efectos de ir a defender la postura de la máxima instancia judicial y del Poder Judicial, diciendo prácticamente que esto sería un retroceso en la búsqueda de la justicia porque afecta al derecho a la defensa y también podría ser una apología de la impunidad por simplificar o determinar plazos breves. Uh-huh. Y esta reducción, doctor, del plazo procesal también estaba como una posibilidad de 4 a 3 años. No, en realidad eso se modificó y dejaron en 4 años. Pero sin embargo, lo grave de esto es que plantean la modificación en cuanto a la suspensión de los plazos. Como le estaba diciendo, hay casos, cuando hay un imputado no hay problema, si es que es un hurto o cuestiones sencillas. Pero cuando hablamos de lavado de dinero, hechos de corrupción, hay 10, 20, 30 procesados. Por día se van presentando incidentes. Yo ahora como juez tengo una causa donde tengo 20
imputados y los 20 plantearon incidentes. Y todas esas incidencias deben resolverse. Posteriormente se apela y va a Cámara de Apelaciones. Sí. ¿Se puede hablar de que es un proyecto de ley de impunidad, doctor, o no? ¿O es exagerado decir eso? Sí, justamente es un retroceso para la búsqueda de la justicia como eventualmente investigados, y también podría ser una apología a la impunidad, porque comparar el plazo razonable con la brevedad no es un absurdo, puesto que la Corte Interamericana ya dio los requisitos para que un plazo sea razonable. Pero inclusive vamos a sostener que tienen una buena intención y quieren que el Ministerio Público termine de manera rápida sus procesos, pero para eso hay que hacer un análisis científico, y la modificación del Código Procesal no es la solución. Por ejemplo, lo que tiene que ver con modificación es la cuestión del abuso sexual en niños, algo gravísimo, ¿sí? Pero sin embargo se realizan modificaciones, pero esto no significa que el delito va a desaparecer. Necesariamente para tocar cuestiones fundamentales como es la libertad de las personas, tiene que haber un sustento que tenga que ser científico a los efectos de la modificación. Como bien lo decís, Diego, esto podría llevar a la impunidad de varios casos, no solamente de corrupción pública, lavado de dinero, crimen organizado, sino también a las víctimas del día a día, de los robos agravados, las violaciones, los abusos sexuales, y en síntesis toda la ciudadanía podría ser afectada. El artículo 305 que pretendían modificar, ¿qué establece, doctor? El 305 es la desestimación, que dice que cuando un hecho no es punible, cuando es manifiestamente el hecho no es punible, dice, tiene que ser algo manifiesto, el ministerio tiene que desestimar o decir, yo no tengo acción para perseguir esto. El ejemplo que le di, cuando un perro le muerde a una persona. Eso manifiestamente no es un hecho punible. Ahí se desestima la causa. O también podría existir un obstáculo legal, como por ejemplo si una persona tiene fueros. Y este 305 también hace una definición de lo que es obstáculo legal, lo cual es inadmisible porque los obstáculos están en la ley, por eso se llaman obstáculos legales. Y abre el abanico de posibilidades planteando otras cuestiones que paralicen el proceso. Y básicamente el 305 es cuando un hecho es manifiestamente no es punible. Claro, porque la intención, decían ayer, por ejemplo, cuando se daba el debate en el Senado, la intención de modificar ese artículo, decía el senador Mario Varela específicamente, que hablaba de que con esto se iba a poder enfrentar a una mafia de fiscales, mencionaba. Bueno, por eso justamente estaba diciendo Fernanda que en realidad el problema no es la ley. El problema es la persona, son las personas. Modificando con esto vas a afectar derechos de víctimas o inclusive de procesados. Si un fiscal comete algún tipo de extorsión paralizando una causa a propósito para obtener algún tipo de lucro, eso es un hecho punible, podría ser una extorsión, podría ser un cohecho pasivo, o sea que es un delito. Limitar en el tiempo la actuación del Ministerio Público sí desencadenaría en casos reales la impunidad. El problema tiene que ser el problema tiene que dejarse en claro. El problema no es la ley, no es la norma, porque esto es una cuestión constitucional, es un derecho de todos nosotros. El problema normalmente son las personas, el sistema de selección, la capacitación, la corrupción, que no se va a solucionar con una modificación de este tipo. Ustedes saben como comunicadores que tienen experiencia que las modificaciones muchas veces son para calmar un rato las aguas, pero si es que no se hace un análisis profundo puede tener una afectación en todo el sistema procesal en este caso. Perdón, doctor, pero algún tipo de solución hay que ponerle a algunos procesos interminables, por ejemplo. Claro, sí, se tendría que, porque existe el plazo, sí. O sea que es una ficción también que dice no hay plazo, sí existe el plazo, que es el plazo de prescripción. Los delitos tienen un plazo menor que a un hecho de homicidio doloso, por ejemplo. O sea, existen plazos en los cuales el Ministerio Público tiene que requerir. Pero, por eso, cuando hablamos de plazo razonable, la Corte Interamericana te habla son 4 requisitos. Uno, la complejidad. Otro también, la que tiene que ver con las actuaciones del Poder Judicial en sí. Y también la estructura por parte del Ministerio Público. Se tiene que reestructurar, tiene que tener mayor presupuesto, porque un fiscal, yo estuve en delitos económicos muchísimo tiempo, uno tenía 500 causas, pero tenía que trabajar por una en particular y son 490 causas que están ahí. No sé si me están entendiendo, o sea, sí. Yo entiendo la gravedad, pero el justificativo de parar no es este tipo de modificaciones. Se tiene que hacer una mesa de trabajo, por eso yo creo que la voluntad es muy buena por parte de los legisladores, podría ser buena,
pero este no es el camino, porque la corrupción no se va a parar modificando derechos fundamentales como el derecho a la defensa, claro. Inclusive perjudicando a las víctimas. Bueno, doctor, queríamos hablar un poco de esto, todavía va a continuar la charla porque esto se va a discutir de vuelta en diputados, pero queríamos escuchar también un poco porque sabíamos que habían participado del debate, así que muy amable de su parte. Gracias, Diego, gracias, Fernanda, por el espacio. Es importante que la ciudadanía entienda, porque cualquiera de nosotros podemos ser víctimas por parte del órgano represor, y tenemos que levantar firme la bandera del derecho a la defensa y también estas normas procesales que son garantías para nosotros. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, doctor. El doctor Rodrigo Estigarribia ahí estaba con nosotros ampliando un poco también esta charla respecto a este proyecto. Sí. Reiteramos, fue rechazado ayer en el Senado, pero ¿por qué seguimos hablando del tema? Porque vuelve esto a Cámara de Diputados. Y qué importante lo que decía alguien del Poder Judicial, ¿verdad? Que hay que tener en cuenta que el mecanismo represor del Estado no termine cargándose con inocentes en un proceso. Totalmente, señor. O dejando libre también a quienes deberían o deben recibir algún tipo de sanción. Tenemos que hacer una pausa. Corte breve. Bueno, seguimos nosotros aquí con más de puntos de vista, Diego. Por supuesto, y en un ratito vamos a hablar de uno de los temas del día también que tiene que ver de vuelta con la alimentación escolar. Así es, porque ahora les quiero hablar de una recomendación, en este caso, si están buscando estudiar, seguir algún tipo de carrera, mucha atención, porque tu futuro está en el área de la salud y comienza en ISPA. Si soñás con una carrera en el ámbito de la enfermería, fisioterapia, radiología o instrumentación quirúrgica, el Instituto Superior Profesional Avanzado ISPA es el lugar ideal para vos. Atención, mucha atención, oyentes y televidentes, mencionando que venís de este programa, que estás viendo C9N, que viste a través de puntos de vista esta opción. Podés obtener hasta un 20% de descuento en tus cuotas, matrícula exonerada, docentes especializados, atención personalizada. Escribinos al 0985-203-766. Inscribite ahora en ISPA y prepárate para un futuro brillante en el área de la salud. Muy bien, seguimos nosotros con puntos de vista ya para hablar ahora también de uno de los temas del día, porque de vuelta hubo polémica con los almuerzos escolares. Así es, principalmente en esta institución educativa, en la misma institución en la que ya habían tenido inconvenientes. Estamos hablando de la Escuela San Jorge, del mismo barrio, en la ciudad de Mariano Roque Alonso. Asimismo, donde se llevó el menú, sí, iban a servir y algunos padres de vuelta se opusieron a que se sirva ese menú. Sí, diciendo directamente que ellos en realidad no querían que sus hijos coman el caldo. No es caldo, o sea, es un guiso. Sí. Un guiso, pero con carne de cerdo. Y ellos, o ellas, mejor dicho, se oponen a que coman la carne de cerdo, porque dicen que la primera vez que lo hicieron no estaba bien cocinada, que ellos probaron, algunas madres probaron la comida, entonces directamente ya después se opusieron a que vuelvan a consumir sus hijos ese mismo alimento, impidieron incluso que bajen las comidas hasta ese lugar, y estas son las imágenes de archivo. Sí. Hay imágenes también del día de hoy, de cómo sirvieron hoy y cómo nuestros compañeros pudieron ver. E incluso nuestro compañero Nata Cáceres probó el plato de comida que era rechazado por los padres, y él mismo dio su testimonio de que se encontraba en buen estado. Exactamente, estamos hablando de vuelta de la Escuela San Jorge, sí, el mismísimo lugar donde, como decía Fer, hubo el inconveniente en la otra ocasión, y esto, por lo menos lo que uno podía ver, estábamos hablando de otra presentación, sí, o sea, características, por más que ya se haya hablado y en platos, sí, fue otra la situación, pero los padres volvieron a rechazar. Hablaban de que no están de acuerdo, de hecho, con el consumo de la carne porcina en este menú. Sí. Un menú que va a volver cada tanto. Claro, porque se repite, pues, sí, o sea, una vez a la semana o quizás un poco más, el periodo de tiempo entre un lapso entre un momento y otro que consumen este mismo alimento. Ya vamos a hacer las consultas también sobre eso, pero queremos compartir lo que decían algunas madres que se oponían en este caso.
mismo problema de la vez pasada, del tema del chancho. ¿No le gusta que sirvan No es chancho o qué es lo que eso, pasa? el tema es la carne de chancho con la banana. Esa combinación lo que no le... Es la combinación que es un peligro para las criaturas, porque como dijimos hace rato, ¿verdad? A 1, 2, 3 por ahí le va a gustar, pero a los demás no sabemos, ¿verdad? Pero sí o sí, el chancho es lo que nos preocupa a nosotros por las criaturas. Ese señor por lo visto no le entra a la cabeza, no sé si no le preocupa el bienestar, el salud de las criaturas y no nos quiere escuchar. Y por una parte ya, tipo, nos estaba agrediendo verbalmente, diciendo que somos unas partes de Tecoreí, Aragana, todo eso, ¿verdad? Pero nosotros venimos nomás, o sea, yo al menos estoy apoyando también a las mamás en el tema de la comida de hoy. Supuestamente se iba a mejorar, pero Un guiso de chancho, dice. supuestamente hizo. ¿Pero están de acuerdo que coman este guiso de chancho? No ¿Por qué? estamos de acuerdo porque el de la vez pasada fue un caldo. La carne no estaba bien cocinada. Yo misma puedo decir porque yo probé la comida y no estaba bien cocinada la carne. Estaba rojo la carne y era un caldo que guiso. Porque decimos que es guiso. Pero Y ahora ven y efectivamente el guiso está bien. y todavía no estamos porque no vamos a permitir que se baje la comida. Cuando hubo el problema del curecaldo, ¿verdad? Ahí vinieron los directivos y dijeron, prometieron que iban a cambiar del menú, que el chancho se iba a sacar de la lista del menú de los niños, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Ahora de nuevo, chancho con banana otra vez. Nosotros con eso es lo que reclamamos, ¿sí? Que se saque el Si la chancho. fruta fuese otra, ¿accederían a comer el chancho? No es la fruta, el chancho es el problema. Bueno, este es el reclamo. No hay una fundamentación, digamos, en este caso de calidad, como si hubo en otro momento. Sí. Ya las imágenes que vimos son distintas también, ¿verdad? No era ese menú que realmente no era apetecible, digamos. No. En este caso las condiciones son distintas, pero como que se creó ya una idea con la carne de cerdo, que no es tampoco por parte de todos los padres, tengo entendido. No, era un grupo... Un grupo reducido de padres. Exactamente, y después se logró llegar a un acuerdo en el cual pudieron bajar ahí los platos de comida. Queremos saludar a Marcos Areco, él es director de comunicación del Ministerio de Desarrollo Social, para ampliar un poco más qué hacer en estos casos, cuál es la reacción también que tiene el Ministerio de Desarrollo. Marcos, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Hola Fernanda, ¿qué tal? Muy buenas noches, un gran saludo para Diego y la audiencia de Canal 9. Muchas gracias, estimado Marcos, gracias por atendernos. ¿Qué puedes contarnos al respecto de esto, Marcos? ¿Ya hay alguna postura, algún comunicado que hay que compartir con la audiencia? No, nada más que lamentar el hecho de que más de 500 alumnos, 565 según los documentos que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, hoy no pudieron comer, no permitieron estas madres, este grupo de madres, unas 10, 12, ustedes vieron, Sí. Y bueno, se mantuvieron intransigentes y no permitieron. Eso es un nuevo capítulo, además de ese capítulo de la anterior vez, en el que también hay, por nuestra parte al menos, muchísimas dudas con respecto a todo lo que se mostró y todas las imágenes hartamente compartidas por todos los medios, que también hay serias dudas de la manipulación y una serie de documentos. Eso mañana, probablemente mañana más tardar el lunes, habrá una definición jurídica sobre la investigación a la empresa que se había abierto con relación al caso pasado. Lo de hoy es otro capítulo, todos pudieron ver ya es una situación diferente y también va a tener un mismo tratamiento de evaluación respecto a las medidas que se van a tomar con respecto a esta escuela. Hay una inquietud, hay muchas escuelas que están esperando que los ajustes que se hagan en el menú pueda permitir que se lleve, por ejemplo, a escuelas subvencionadas que en este caso no son parte del programa, pero están en zonas vulnerables. Y hay un esfuerzo administrativo para ir ajustando los menús y poder que esa gente que está esperando, por ejemplo, reciba este menú. ¿Hay alguna historia detrás de esto, Marco, aparte de lo que ya habías comentado, en particular con respecto ya a este menú? Uno diría, bueno, quizás sea mejor sacar por un tiempo este menú en particular para evitar nuevos problemas, porque uno cuesta un poco entender, ¿verdad? Creo que en la ocasión anterior había, ya obviando lo que pudo haber pasado,
pero la imagen no era agradable. En este caso cambió, nuestro compañero estuvo ahí, estuvo mirando, parecían las cosas informes. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Hay un mito sobre la carne de cerdo? ¿Hay algún tema cultural, religioso detrás de esto? ¿Se sabe algo? No, concretamente sabemos lo que dicen las madres, que no les gusta, que supuestamente hubo algunos malestares de algunos niños, cosa que se investigó, se corroboró, pero tampoco se encontró fehacientemente. Y lo que más nos llama la atención, también envié la productora de una escuela, colegio Juan Manuel Frutos, a unos 2 kilómetros ahí de la zona, ya en el centro de Roque Alonso, en donde el mismo menú perfectamente consumido, sin ningún problema. Hablamos con los chicos, la gente de la empresa, ellos hablan de que tienen como, no sé, alrededor de 200.000 platos por día y no tienen registros, digamos así, masivos de problemas que nos pudiera llevar a la conclusión o a la suposición al menos de que sí, efectivamente hay un problema. Hay una cuestión puntual con esta escuela, con esta directora y con ese grupo de madres, porque tampoco están los otros padres cuyos hijos almuerzan ahí, tampoco aparecieron. En teoría, hoy, esta tarde, iba a haber una asamblea de padres en la institución y bueno, todavía no tenemos datos. Y más allá de lo que pasa con la carne de cerdo, el menú no lo establezco yo, no lo establece el ministro, no somos nutricionistas, sí lo establece el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, el INAM, en base a criterios científicos, técnicos, nutricionales y una serie de elementos que son tomados en cuenta para establecer el menú, de lo que se estableció el menú en este programa Hambre Cero. ¿Cada cuánto se da la rotación de menú y menú? Porque eso también era mucho lo que reclamaban, que nuevamente se volvió a llevar este mismo alimento, este mismo plato a un colegio que ya lo había rechazado anteriormente, Marcos. Hay 34, 35 menús que ustedes pueden ver en la página web del Ministerio de Desarrollo Social. Van a encontrar la cantidad y todos los menús. Justamente para que no todos los días coman pollo, para que no todos los días coman carne. Y hay diferentes tipos de preparación justamente de cerdo. También, por ejemplo, para otras zonas del país, el CONAE, el Consejo Nacional de Alimentación Escolar, habilitó que se pueda preparar, por ejemplo, un caldo de pescado, como el otro día se sirvió en Alto Paraná, por ejemplo. Pero ya depende de la zona, depende de las gobernaciones, que son las administradoras. Pero hay una rotación y uno de los desafíos de alimentar a tanta gente, a tantos chicos, es que justamente no les aburra un alimento. Por eso hay mucha variedad de platos y presentaciones. Hay estofado de carne, hay salsa de carne, hay guiso de arroz, o sea, se va variando para que no sea el mismo menú. Y obviamente eso se establece por semana el menú y cada tanto obviamente viene. El pasado problema fue el 27 de febrero y hoy estamos prácticamente un mes después, vino este plato, reiterando que el inconveniente se da única y exclusivamente en esa institución. Marcos, ¿el menú incluye siempre una proteína animal todos los días? No estoy seguro. A veces, por ejemplo, sirven proteína o en este caso sirven, por ejemplo, poroto, que también ya fue también causal de queja, digamos, ¿verdad? De repente no hay, pero sí o sí hay un estudio en el que se busca un equilibrio nutricional que beneficie a los niños, que les eduque, que aprendan a comer. El otro día en Duque, por ejemplo, vimos unos chiquititos de primero o segundo grado que no sabían comer verde, ¿verdad? Les molestaba el gusto. Ayer veíamos una inauguración de una escuela, de un comedor en la zona de Iturbe, y la cocinera veía con satisfacción cómo los chicos estaban aprendiendo a comer pepino, por ejemplo. O sea, fruta, ensalada, cosas que de repente no son del gusto diario, pero que en este proceso de este programa también se incluye en la dieta de los estudiantes, de los más chicos principalmente. Marcos, al menos de mi parte, para ir cerrando, y un comentario al margen, dejando de lado el caso de Mariano Roque Alonso, ¿qué pasa con esas instituciones educativas en donde los padres son los que conforman un poco esa comunidad, cocinan, preparan los alimentos, se les da más que nada la provisión de verduras, frutas, pollo, cualquier otro tipo de proteína? Teníamos en estos días quejas también sobre ese tipo de casos que o llegaban en poca cantidad la materia que ellos tenían que utilizar para después
terminar cocinando, o sea, haciendo el cálculo rápido, ellos tenían más de 180 alumnos en una escuela o en un colegio, pero lo que les llegaba para cocinar, para preparar las comidas, era apenas alcanzaba para el mínimo, cerca de 60, 80 alumnos nada más, o llegaban en mal estado. Claro, para diferenciar todo lo que estuvimos viendo, lo que se vio en Capital y en Central, en la mayoría de las ciudades de Central, y este caso de la escuela es la comida catering que ya va toda preparada. Así como decías, en la mayoría de las instituciones de todo el interior está, en varias ciudades de Central también está la modalidad cocinando en las escuelas, que las empresas también contratan a cocineras y se les lleva el insumo, así como decís. En general, en los controles que hacemos, la auditoría, la gente de la Contraloría, todos los días que tenemos equipos que recorren diversas instituciones, detectan un inconveniente, el desfasaje entre los alumnos inscritos en el RUE, el registro único, una diferencia entre los alumnos cuyas autorizaciones están al día. Por ejemplo, estos padres autorizaron que los chicos almuercen, es decir, se tiene que haber un documento. Y, por ejemplo, en los primeros días de clase, muchos chicos estaban en el periodo de adaptación, por ejemplo, no se quedaban al almorzar, no estaban toda la jornada, por ejemplo. Esto fue cambiando en estas siguientes semanas y hay un ajuste que se va haciendo respecto a las órdenes de servicio que se emiten como al menos una semana antes, previendo ya justamente todo el preparativo para la siguiente semana, con base en el registro que los directores cargan en un sistema, el Sistema Integrado de Alimentación Escolar, es un sistema online que está funcionando, está en línea justamente para que los directores carguen. El año pasado hubo algunos inconvenientes respecto a la cantidad de alimentos que se desperdiciaba, que sobraba, por eso se fue reduciendo justamente esas órdenes. Hay que recordar que no todos los alumnos del 100% efectivamente comen ahí. Obviamente este es un programa en el que se les ofrece esa alimentación y obviamente no hay una obligación de comer, así que muchos chicos no almuerzan. Entonces el año pasado hubo unas medidas que se adoptaron para ajustar y reducir algunas raciones. Eso permitió que, por ejemplo, algunas instituciones que no estaban en principio servidas por el programa, finalmente después pudieron estar. Y eso va a ir ajustándose y en las siguientes semanas ya se va a solucionar. Y con respecto a la calidad o la cantidad, si hay algún problema, hay algún inconveniente, inmediatamente la empresa está obligada a solucionar, a cambiar algún producto, alguna situación que no está en buen estado. Por ejemplo, como fue el problema que se tuvo en los días de mucho calor, en donde por ejemplo las frutas se llevaban un viernes para preparar el siguiente lunes y ya el lunes algunas amanecían con algún problema. Marcos, te queremos agradecer mucho tu tiempo y gracias por las aclaraciones también y un abrazo desde acá. Un gran abrazo, Diego, para vos, Fernanda, cuando guste. Gracias. Bueno, vamos a estar siguiendo de igual manera todo lo que tiene que ver con el programa. Bueno, al fin y al cabo, lo que queremos todos es que funcione, para que llegue un plato de comida realmente que les sirva a los alumnos, que les brinde todos los nutrientes también. Aparte, con la cantidad de plata que se gasta en este plan, el compromiso de todos de controlar la calidad está ahí. Sí, no podemos evitar eso, tenemos que controlar entre todos. Realmente. Y la cantidad también, porque decían, hay muchos niños que sí, prefieren comer en sus casas, no comer en la escuela, optan por no elegir esa comida, pero hay mucha gente que sí quiere comer ahí y que justo le llega poca ración. Así mismo. Vamos a ir hablando de esto, por supuesto, en los próximos días. Pausa, ya volvemos. Muy bien, parte final de nuestro programa, Fer. Sí, señor, nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo, quédense acá, que hay mucho todavía para ver y se viene una súper entrevista. Así es, hablemos de lo que nos pasa, se quedan a continuación con toda la programación de C9N. ¿Volvemos mañana? Sí, señor, chao.